vez son más mujeres las que comienzan su propio trayecto migratorio. La feminización de la migración es una realidad. Mujeres que deciden migrar en busca de un futuro mejor o mujeres que se ven obligadas a huir de sus propios países, huyendo de la persecución de género y también sexual e incluso huyendo de la guerra, donde sus cuerpos también se convierten en campos de batalla. Mujeres que tratan también de encontrar la reunificación familiar, huyendo de los desastres naturales, huyendo también de la discriminación. Según la Organización Internacional de las Mujeres, más del 50% de las personas migradas son mujeres y también niñas y adolescentes. Según datos de la ONU, las mujeres representan casi la mitad de los 240 millones de migrantes y la mitad de los 19.6 millones de personas refugiadas del mundo. Desde el arribo de la pandemia por la COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado en algunas latitudes del orbe. Si bien las medidas de bioseguridad han ayudado a limitar la propagación del virus, las mujeres y las niñas que sufren violencia en el hogar se encuentran cada vez más aisladas de las personas y los recursos que puedan ayudarlas contra este flagelo. Las mujeres y los hombres viven experiencias de migración diferentes, por lo que en contextos de emergencia sanitaria como la derivada por la COVID-19, también se enfrentan a retos distintos que pueden poner a las mujeres y niñas migrantes y refugiadas, incluyendo a la comunidad sexodiversa LGBTIQ+, en situaciones de mayor vulnerabilidad. Refiere la Organización de las Naciones Unidas que las mujeres conforman casi la mitad de los 272 millones de migrantes en el mundo, incluso la mitad de los 19,6 millones de personas refugiadas en el orbe. En muchas ocasiones son problemáticas vinculadas al género que las obligan a salir de sus lugares de origen, como por ejemplo factores ligados a la violencia sexual o a la feminización de la pobreza. Asimismo, 1 de cada 5 mujeres desplazadas dentro de sus propios países han sufrido violencia sexual. Desde Afganistán, Colombia hasta la República Democrática del Congo, las mujeres y las niñas han sufrido mayores estragos a causa de los daños provocados por los conflictos, el desplazamiento y la pandemia por la COVID-19. There are many reasons why women migrate. We may be escaping poverty, violence, or looking for opportunities. It's not always a free choice, but migration often means searching. Sabemos que migrantes que migran en forma irregular enfrentan mucha situación de vulnerabilidad. Para las mujeres migrantes, estos contextos de vulnerabilidad están ligados a la discriminación y la violencia basada en género. Las mujeres migrantes pueden vivir una doble discriminación, la de ser migrante y la de ser mujer. Ellas se exponen a diversas expresiones de violencia de género, como la violencia física o la violencia sexual. También la migración puede ser positivo para las mujeres migrantes. Les ofrece un acceso a nuevas oportunidades de educación, de la vida pública y económica y una forma de ser más independiente en sus vidas. En algunos casos, las mujeres y las niñas huyen de sus comunidades y sus hogares y utilizan la migración como una forma de escapar la violencia basada en género. Desde que se desató el brote del virus de la SARS-CoV-2, los nuevos datos e informes que presentan organizaciones no gubernamentales revelan que se ha intensificado todo tipo de agresiones contra las mujeres y las niñas, entre ellas la violencia en el hogar, que representa una violación de los derechos humanos. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, en su mayoría por parte de su pareja. El contexto de pandemia, ¿no? Y pues una de las problemáticas más fuertes que estamos viendo es la violación de derechos humanos hacia los migrantes y particularmente a las mujeres migrantes, ¿no? Que de por sí las violencias que ellas sufren están invisibilizadas. Otro factor influyente en la migración de mujeres es el desplazamiento por conflictos armados, que según organismos migratorios dependientes de Naciones Unidas, los porcentajes más altos están en Latinoamérica y se ha registrado más de 3.2 millones de personas desplazadas y de ellas cerca de 83% son mujeres, niñas y niños. Personas o de niñas y mujeres refugiadas y desplazadas en la región de la América Latina y el Caribe. Debemos tener presente que la región ahora mismo enfrenta en estos momentos niveles de desplazamiento forzado nunca vistos en la región y actualmente tenemos aproximadamente 18.4 millones de personas refugiadas y desplazadas
en América Latina y en el Caribe. Es decir, 1 de cada 5 personas afectadas por el desplazamiento forzado en el mundo se encuentran en esta región, de las cuales las mujeres y las niñas representan cerca de la mitad de las personas refugiadas y desplazadas internas en América Latina y en el Caribe. Bajo la mirada de organizaciones de migración vinculadas a Naciones Unidas, el desplazamiento por conflicto armado ocasiona para las mujeres riesgos específicos basados en el género. Entre ellos pueden destacarse 4: el riesgo de violencia, explotación o abuso sexual, el peligro de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas, la inseguridad de reclutamiento forzado de hijos e hijas, agravado en casos de mujeres cabeza de familia, así como la falta de protección por parte de las autoridades competentes para velar por sus garantías y derechos fundamentales. Uno de los factores clave que hemos identificado desde Amnistía Internacional que las obliga a desplazarse es precisamente cuando las autoridades fallan en brindarles la protección que deberían darles para garantizar que puedan llevar una vida libre de violencia. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha documentado y hemos trabajado en Honduras, El Salvador y Guatemala con mujeres y niñas que buscan escapar ya sea de la violencia doméstica o violencia de grupos o bandas criminales que las quieren reclutar, o incluso que enfrentan más violencia porque se han atrevido a denunciar a sus agresores y las autoridades no han sido capaces o no han querido protegerlas. Expertos precisan que la falta de políticas migratorias que cubran todos los estatus de las mujeres refugiadas y migrantes suelen estar ausentes, y las políticas existentes, dependiendo del país de acogida, están destinadas a negarle protección y darles asistencia si carecen de documentaciones legales, lo que agrava su situación. Entonces, los derechos de las migrantes están siendo más vulnerados por el sentido de que vuelve a rebrotar esa xenofobia y discriminación contra la mujer, contra los niños y contra los migrantes en general. Pero la mayor carga la lleva la mujer, porque la mujer es la que concurre a las instituciones públicas, a los hospitales con sus hijos, acompaña a los niños a la escuela. Entonces, en estas instancias es discriminada, es maltratada. Debido a la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, esta puede ser víctimas de prácticas criminales como la trata de personas. La ONU dice que pueden estar expuestas a muchos tipos de violencia sexual durante su experiencia de trata, independientemente del tipo de explotación que sufran, lo que desencadena en una espiral de deshumanización y maltrato hacia las víctimas afectadas por el trabajo forzoso, la mendicidad forzada y la servidumbre doméstica, así como a las víctimas de la explotación sexual, comercial y el matrimonio obligatorio. Que automáticamente, si encasillamos a todas las personas en el mismo sitio, sobre todo a las mujeres, todas las mujeres son víctimas de trata, realmente lo que difumina es el objetivo de la protección de esas mujeres. No hay cobertura para todas esas personas, porque ni incluso las hay cuando son realmente víctimas de trata. 2 de cada 3 víctimas de trata son mujeres, pero la cifra que afecta al colectivo femenino aumenta cuando se refiere a explotación sexual. El último informe global de la ONU del año 2018 cifra en un 94% el porcentaje de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual en todo el mundo. Entidades no gubernamentales denuncian que existe una naturalización sociocultural de la violencia contra las mujeres que provoca que el tráfico con fines de explotación sexual sea uno de los delitos más tabúes de nuestro tiempo. En la trata tú tienes a una red criminal detrás, pero la prostitución tú lo puedes decidir hacerlo por ti sola. ¿Que en el ámbito de la prostitución puede haber víctimas de trata? Sí. ¿Que no todas las víctimas de trata trabajan en la prostitución? Pues tampoco, porque puede estar en el ámbito laboral, la agricultura, en el empleo doméstico, las relaciones, por ejemplo, esto también por internet que se está dando, y muchos los matrimonios serviles. En el tráfico hay consentimiento, es decir, tú te vas a buscar al traficante porque quieres viajar. Si no te han dado cauces legales, pues tú te busca quien te pueda pasar de manera ilegal. Tú vas a pagar un dinero y en el momento que llegas al destino que tú querías, pues ya se acaba la relación. En la trata no. En la trata no hay consentimiento de ningún tipo, porque a ti te pueden ofertar algo que tú puedes aceptar, pero las condiciones son absolutamente contrarias a lo que te han dicho. Entonces ahí no hay consentimiento, ahí hay un delito y hay un trato denigrante absolutamente para la persona.
En contraste a estas condiciones y peligros al cual están sometidas las mujeres, la figura de las remesas que envían las mujeres migrantes mejoran los medios de vida y la salud de sus familias y fortalecen la economía de su país de origen, sostienen expertos. Tan solo en 2015, las y los migrantes internacionales enviaron a los países considerados en vías de progreso remesas por un total de 441.000 millones de dólares. Esto equivale a casi el triple de la asistencia oficial para el desarrollo, que suma un total de 131.6 mil millones de dólares. La vinculación entre las mujeres migrantes y el desarrollo de un país se ve reflejado en aportes a la economía, con emprendimientos y apoyo a sectores laborales específicos, fortalecimiento de las economías locales, conocimiento especializado y prácticos y envío de remesas, y aportes culturales por su capacidad de agrupamiento y sentido de crear comunidad, formando y manteniendo nuevos vínculos con otras personas migrantes y del lugar donde llegan. Sin embargo, también enfrentan desafíos en su país de destino. Algunas de las principales barreras son los estereotipos de género, que afectan el tipo de trabajo al que pueden acceder, los ingresos y la cantidad de tiempo libre que tienen, pues suelen asumir responsabilidades domésticas no remuneradas. Además, pueden verse expuestas a una doble discriminación por ser migrantes y por ser mujeres. A pesar de contar con organismos y entidades no gubernamentales encargadas de poner freno a las desigualdades y asimetrías a las cuales son sometidas las mujeres en condición de migrantes, las cifras siguen en ascenso, en general respecto a la violencia de género, el desplazamiento forzado, los traficantes y redes de trata que sufren mujeres migrantes. En este sentido, asociaciones que están destinadas a brindar apoyo a las migrantes aseguran que la voluntad política de los gobiernos y sus inversiones en materia de protección y promoción de los derechos de las niñas y mujeres muestran un peligroso retroceso e incluso en el peor de los escenarios, inacción. Según Naciones Unidas, la fuerza laboral está representada casi un 73% por personas que migran. Además, 1 de cada 6 mujeres que trabajan en los cuidados y también los trabajos del hogar está representado por mujeres migrantes, casi también un 73%. Esto hace que 22 países hayan ratificado el Convenio Internacional del Trabajo, donde recomienda que haya mejores condiciones y también unas condiciones dignas para las trabajadoras de los cuidados y del hogar, y que también denuncia las vulneraciones que sufra en desigualdad respecto a otros trabajos. La Organización Internacional para las Migraciones en un informe explicó que la migración puede ser vivida de diferentes maneras en función de los sujetos y de sus características personales: educación, habilidad, sexo, raza y personalidad. Cuando la migración es vivida de forma negativa, puede crear un profundo sentimiento de pérdida de identidad nacional y de las costumbres sociales, siendo esto el motivo desencadenante de barreras para el desarrollo humano. El reto más grande que he tenido en la migración es perderme. Yo creo que vine acompañado de la maternidad, pero perder mi esencia, no encontrarme. Siento que la migración me ha endurecido hasta el rostro. En el contexto actual, las mujeres y niñas migrantes y refugiadas pueden experimentar un aumento de casos de violencia sexual y basada en género, derivados de las medidas de aislamiento y confinamiento en los hogares o albergues, las cuales tienen miedo a denunciar por su estatus migratorio o por descendencia derivada de sus casos de solicitud de la condición de refugiado, además de encontrarse imposibilitadas para acceder a servicios de atención o canales de denuncia. Nosotros como mujeres migrantes sufrimos como una doble hasta una triple opresión, ¿no? Esto quiere decir que nosotros sufrimos como migrantes por la racialización, sufrimos también por el género, que va ligado a una opresión de clase también, ¿no? Entonces esto se ha visto muy acrecentado durante el estado de alarma.
Muchas mujeres huyen de la violencia, el acoso y las extorsiones de los pandilleros de su país de origen. Y es por ello que se unen a las caravanas de migrantes que inician desde Centroamérica con destino a Estados Unidos. Sin embargo, algunas no llegan a la frontera de los Estados Unidos y se establecen en México, pero de acuerdo con entidades no gubernamentales, esto no las excluye de la discriminación por sus lugares de procedencia. Yo decidí salir de El Salvador por la violencia que hay allá y por el estado económico, lo que hay en muchos países, ¿verdad? Por eso la gente decide ir a otros países para mejorar su tipo de vida que tiene. Por otra parte, el panorama y condiciones pueden empeorar cuando se trata de la comunidad sexodiversa, ya que las mujeres trans también sufren procesos migratorios difíciles, huyendo de la violencia por la acción de grupos armados y crimen organizado, como lo hacen otros grupos migratorios, o por la pobreza. Estas también intentan dejar atrás la transfobia y la homofobia, que las mantiene en peligro de muerte, además de los obstáculos para entrar al mundo laboral que les impide contar con una cobertura de salud digna. Bueno, salí de mi país porque no hay oportunidad de desarrollo allá. Hay mucha discriminación hacia las personas trans como nosotras. No hay desarrollo en el ámbito laboral ni tampoco en el estudio. Salí con una camisa típica de chico y un pantalón negro y unos tenis y el bolsón. De ahí fui cambiando poco a poco la ropa, porque en mi país no podía andar así. Primera, porque la familia le incomoda. Segunda, la gente como que nunca ha visto y le gritan cosas. Quería ser libre. Muchas mujeres migrantes, al no contar con documentación, corren mayor riesgo de sufrir violencia de género, además de aceptar condiciones abusivas en trabajos, donde sus jefes les prometen contrato para una residencia de arraigo. Las pueden engañar y dejar trabajando bajo condiciones de injusticia y precariedad. Es por ello que desde Naciones Unidas se promueven planes para que mujeres y niñas en Sudáfrica reciban documentos de identidad que ayuden a reducir tanto el riesgo de apatridia, discriminación en las leyes de nacionalidad, así como evitar su exposición a abusos físicos y psicológicos. اول مره فجاه انا خرجت من المغرب يعني المهم انا كان الظروف ديالي مزيانه في المغرب كنت خدامه عادي الحمد لله يعني متوفره كاع موفره راسي ولكن من بعد الظروف شويه تبدلات في الخدمه الشيء اللي خلاني انني نغادر المغرب لفرنسا من بعد عشت فرنسا دازت واحد الفتره اللي هي مزيانه عشت لمده ديال 3 سنين في فرنسا كنت الحمد لله مزيان خدامه كلشي مزيان مي الشيء اللي خلاني انني نخرج من فرنسا ونجي لاسبانيا هو الظروف ديال التسويه ديال الاوراق لان في فرنسا شويه صعيب باش انك تسوي الاوراق يعني خاصك واحد المده اللي هي طويله باش تقدر انك تسوي الاوضاع القانونيه ديالك الشيء اللي دفعني انه نجي لاسبانيا هو انه سمعت انه يمكن لك تخدم لمده ديال 3 سنين من بعد انك تحصل على واحد الكونطرا وتسوي الاوضاع القانونيه ديالك من خلال طلب الرايغو. En el año 2020 se contabilizaron 565.000 trabajadoras migrantes ocupadas como personal doméstico y cuidadoras de personas mayores y niños a domicilio, de las cuales 356.000 declaraban no haber nacido en el país de acogida, según datos de la ONU, y que además fueron engañadas por sus empleadores con falsas promesas de ayudarlas a conseguir la residencia permanente. Slowly, then I entered a school for Italian. I started learning how to speak, how to move. I got a small job with babysitting. Starting to work, they told me they would do for me documents, start working, and they didn't. A pesar de su invisibilidad legal, las mujeres migrantes sin papeles participan activamente en la creación y el mantenimiento de vínculos entre sus países de origen y las naciones de migración, a través de la circulación de capitales económicos o financieros que envían a sus familiares en sus lugares de procedencia. El hecho de estarme aquí es porque cuando he pensado, aunque ya son mayores, pero yo he pensado que puedo hacer algo aquí y ayudando a mis hijos, porque aún tengo una niña de 6 años y otra de 12 años, entonces para que les ayude ahora
es que yo tengo que buscar qué puedo hacer aquí para que les ayude a salir adelante. Un camino progreso, un camino educativo, un camino social. Por otra parte, la Oficina de Naciones Unidas ha documentado los casos de hasta 225.000 víctimas de tratas de personas, ocurridos entre 2003 y 2016. Casi 3/4 partes de ellas eran mujeres y niñas migrantes, y la mayoría tenían fines de explotación sexual. La mayor parte de las víctimas son mujeres adultas, que son 49%, seguidas de las niñas, que representan un 23%. Si tienes dinero, te lo cogen todo. Vas a ir a Europa o incluso la cosa peor que yo he visto, que yo he escuchado, decían a las mujeres, si estás embarazada y que llegas a Europa, tienes más posibilidades, tienes más fácil el tema de los papeles. Entonces, ven, yo te voy a embarazar y te lo dicen como si es un servicio. Ahora bien, existen muchas asociaciones, entidades no oficiales, así como gubernamentales que luchan porque las políticas migratorias no ignoren los impactos que genera la brecha y discriminación de género, eludiendo situaciones de vulnerabilidad que afectan a muchas mujeres migrantes. Esto implica que no se vean limitadas en su reconocimiento como lideresas sociales y agentes de su propio desarrollo, el de sus familias y comunidades. It's important for integration that we open spaces that enable women to access information, to prepare for opportunities, for local opportunities, and to socialize as well. And to do this, recognizing the value and the agency of women and their own ability to exercise their rights. La ONU puntualiza que en una crisis las mujeres suelen ser las primeras en reaccionar, ya sea en itinerancia o en los campamentos en el país de origen o el de destino. Cumplen un papel fundamental en el cuidado, el sostén y la reconstrucción de sus comunidades. Sin embargo, persiste la invisibilización de las mujeres como sujetos activos en los procesos migratorios, la cual se sustenta en prejuicios, normas y prácticas que perpetúan la subordinación femenina y la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad, generando desigualdad, debido a un endémico sistema patriarcal que ha impedido darles su justo reconocimiento. Una de cada 5 mujeres refugiadas o migradas han sido víctimas de violencia sexual. Además, muchas de ellas solamente pueden acceder a trabajos como la agricultura, trabajos forzosos o incluso también a trabajos domésticos. El 50% de las personas que migran son mujeres, niñas y adolescentes que son victimizadas por el hecho de ser mujeres. Muchas de ellas también sufren la invisibilización de la discriminación y la xenofobia. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, le invitamos a que sigan en sintonía con el canal y de nuevo le esperamos aquí en un nuevo programa para seguir poniendo nombre y apellido a todas las cifras y hablando de derechos de toda la humanidad, como siempre en Entre Fronteras.